que Abraham tenía y que le tenía mucho cariño. No sabemos qué le sucedió a Arán, que provocó su muerte, pero sí sabemos que la Biblia dice que cuando se murió el padre de Lot, Taré, que era el padre de Abraham y el padre de Arán, se quedó con su nieto. Pero cuando él se murió, Abraham tuvo que hacerse cargo de su sobrino. Cosas que pasan, que también pasan en nuestro medio, que hay familias que fallecen y hay uno que decide quedarse con el hijo o con la hija y decide criarlo. La Biblia nos cuenta que Abraham era un hombre, no que era rico, porque rico es cualquiera. La Biblia dice que Abraham era riquísimo. Y la riqueza de Abraham no eran millones de dólares que él tenía guardados en un banco. La riqueza de Abraham consistía en mucho ganado, en mucho oro y en mucha plata. Y la Biblia resalta que él era un hombre poderoso económicamente hablando. Ustedes se acuerdan la historia que Dios le pidió a Abraham que saliera del lugar donde él estaba cómodo, donde él conocía a todo el mundo, donde él era un hombre conocido, donde era un hombre poderoso, y que se fuera a un lugar que Abraham no conocía, pero que Dios se lo iba a mostrar. Y Abraham, siendo un hombre muy obediente, recogió todo lo que tenía, y cuando digo todo lo que tenía, también recogió a Lot, a quien él estaba criando, y comenzó a caminar hacia la ciudad que Dios le iba a mostrar. Cuando llegó a aquella ciudad que se llamaba Canaán, allí se estableció con su familia y él continuó enriqueciéndose. Pero no solamente él aumentó su patrimonio, sino que Lot, quien había crecido, también comenzó a ser un hombre influyente con muchas posesiones. Y la Biblia nos cuenta en el capítulo 13 de Génesis que estos dos hombres eran tan ricos y aquella tierra era muy grande, pero la cantidad de ganado que tenían era tanta que los sirvientes de uno y el otro comenzaron a pelearse. Porque cuando uno llegaba a un lugar para llevar a las ovejas a que pastaran allí, los siervos del otro también llegaban y comenzaban a pelear. Entonces Abraham, que era un hombre sabio, se reunió con su sobrino y le hizo reflexionar acerca de por qué no tenía sentido que ellos, que eran familia, comenzaran a pelear por algo tan insignificante como la tierra, cuando Dios le había dado tanto territorio. Así que Abraham le propuso a Lot que eligiera dónde él quería vivir. Y si él se iba para el lado derecho, ¿qué iba a hacer Abraham? Se iba a ir para el izquierdo. Pero si Lot eligía el izquierdo, ¿qué iba a hacer Abraham? Se iba a ir para el derecho. Y el relato bíblico nos dice que Lot se paró y miró la tierra por todos lados para ver de dónde él podía sacar ventaja. Eso no dice la Biblia, que él quería sacar ventaja, eso lo digo yo. El caso es que Lot eligió la parte más hermosa que él podía ver, que era la llanura. Se dice que aquel lugar era tan hermoso que es comparado con el huerto de Jehová. Así que nosotros podemos tener una mínima idea acerca de cuán bonito y productivo era aquel lugar. Así que Lot se fue para ese lugar y Abraham, tan como había prometido, se fue para el otro lado. Queremos recordar que aquella tierra Dios no se la prometió a Lot. Dios se la prometió ¿a quién? A Abraham. Por lo que Abraham, como era el más viejo, el más poderoso, y a quien Dios le había prometido aquella tierra, tenía todo el derecho de elegir dónde él quería vivir. Pero él le permitió a su sobrino que fuera quien eligiera el lugar. Y Lot se fue para un lado y Abraham se fue para el otro lado. Parecía que Lot había ganado muchísimo con aquella elección que había hecho, porque cogió el mejor lugar. Si él hubiese sido un poco más considerado, hubiese pensado, bueno, como mi tío está tan viejo, déjame darle la llanura y déjame irme para la zona montañosa. Pero eso no fue lo que él hizo. Él, muy obediente a la palabra de su tío, cogió lo mejor que él había observado. Pero a Lot le sucedió, como nos sucede a nosotros en muchas ocasiones,
que nos dejamos impresionar por las apariencias y eso no nos permite ver más allá de lo que nosotros tenemos que ver. Aunque Lot aparentemente había elegido el mejor territorio, Lot dejó de lado cuáles eran las ciudades que hacían frontera con aquel lugar que él había seleccionado. Nosotros conocemos, de acuerdo con el relato bíblico, que Lot se estableció en la llanura, pero él, poquito a poco, fue moviendo sus tiendas. Porque en aquel tiempo las personas no construían una casa como la construimos nosotros hoy, que compramos un pedacito de tierra, sembramos una casa ahí y jamás la movemos. En aquel tiempo las personas habitaban en tiendas, lo que significa que ellos tenían la oportunidad de moverse de un lugar a otro con todo lo que ellos tenían. Y la Biblia dice que Lot fue lentamente moviendo su tienda hasta que llegó ¿a dónde? A Sodoma. Y yo me imagino que Lot, que tenía buen tiempo viviendo cerca de aquel lugar, sabía cómo era aquella ciudad. Pero probablemente a Lot, igual que nosotros, en ocasiones sabemos dónde no nos conviene estar, pero nosotros queremos estar ahí. Sabemos cuál es el lugar de perversión, pero nosotros creemos que somos espiritualmente hablando demasiado fuertes como para nosotros caer en la tentación de ese lugar que es perverso. Así que Lot llegó hasta el mismo centro de Sodoma. Y la maldad que había en aquel lugar era tan grande que Dios decidió que iba a destruir totalmente aquella ciudad. Cuando Dios tomó esa decisión, también decidió revelarle a Abraham lo que iba a hacer. Así que la Biblia nos cuenta en el capítulo 14, en el capítulo 13, que Dios fue donde Abraham y le dijo: la maldad de aquella ciudad es tan grande que yo la voy a destruir. Y lo primero que Abraham pensó fue: ahí está mi sobrino, lo va a destruir con todo. Y esto inquietó tanto a Abraham que comenzó a negociar con Dios y le dice en el capítulo 18, versículos 20 al 33, dice que Jehová se acercó y le dijo: por el clamor de Sodoma y Gomorra porque se ha aumentado más y más y el pecado de ellos se ha agravado, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido a mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y Abraham le dijo: Señor, ¿tú vas a destruir al justo junto con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también. ¿No perdonarás al lugar por amar a aquellos 50 justos que estén dentro de él? ¿Y qué le respondió Dios? Si hay 50 justos, por amor a esos 50 justos, yo voy a perdonar la ciudad. Pero cuando Dios le respondió eso, Abraham se dio cuenta de que no había 50. Entonces Abraham le dijo: he aquí que ahora que he comenzado a hablar, yo soy polvo y ceniza, pero a lo mejor a esos 50 le faltan 5 y hay 45 justos. ¿Vas a destruir la ciudad con aquellos 45 justos? Y Dios le respondió: si encuentro 45, por amor a esos 45, yo no voy a destruir la ciudad. Y Abraham siguió hablando y dice: Señor, pero quizás no hay 45, hay 40. Pero no había 40. Y él siguió insistiendo: pero a lo mejor no hay 40, hay 35, hay 30, hay 20, hay 10. Y él siguió bajando, y cuando llegó a 10 le dio tanta vergüenza que no quiso apelar más delante de Dios. Y yo quiero que usted y yo hagamos un cálculo sencillo. Lot
cuando se apartó de Abraham, no se fue solo porque era rico. Lot era uno. La Biblia no dice si en ese momento era casado, pero supongamos que era casado. Lot, su esposa y un hombre que era riquísimo y tenía muchísimos siervos. La cantidad de personas que salió de Canaán debería superar por mucho el número de 50. Eso significa que muchas de esas personas que salieron de Canaán acompañando a Lot se habían mezclado tanto con aquella ciudad que se habían corrompido y ya no se sabía quién era uno y quién era el otro, como nos pasa en nuestros días, que nos hemos mezclado tanto con el mundo que en muchas ocasiones no se sabe quién es y quién no es. Y yo no soy quien para juzgar a nadie, pero esa es la realidad en nuestros días. En muchas ocasiones no es que los demás se han mezclado, es que nosotros nos hemos mezclado tanto que comenzamos a hacer cosas que pareciera que nosotros somos más del mundo que cristianos. Hasta hablamos, hasta frecuentamos lugares, hasta consumimos contenido audiovisual, hasta tenemos conversaciones que pareciera que nos mezclamos tanto que ya no se nota si somos o no somos. Y cuando estamos en esa condición, no hay forma de marcar una diferencia entre uno y otro, y parecería que la destrucción no solamente se va a llevar a la ciudad perversa, sino que la destrucción nos va a alcanzar a todos. Pero Dios, en su misericordia, le reveló a Abraham lo que iba a suceder. Y Abraham intercedió no solamente por su sobrino, quien era como su hijo. Abraham estaba intercediendo por la ciudad que él sabía que era perversa. Porque nuestra responsabilidad delante de Dios no es recordarle cuál es la ciudad perversa que merece ser destruida. Nuestra responsabilidad delante de Dios es interceder para que el Señor tenga misericordia de esos que se están perdiendo. Cuando Dios fue delante de Abraham, Abraham bien pudo decir, no se buscó eso, porque fue él el que se fue. Que de hecho es una frase que nosotros utilizamos con frecuencia. Cuando vemos una persona que la está pasando mal por un pecado que ha cometido, nosotros decimos que no queremos juzgar, pero juzgamos. Y decimos, esa es la consecuencia de sus actos. ¿Qué esperaba? Si estaba haciendo eso, lo lógico era que le fuera mal. Pero en lugar de eso, lo único que Abraham hizo fue interceder. Porque tu misión en esta comunidad, en este país y en este mundo no es juzgar. Tu misión es interceder. Dios no está interesado en hundir barcos, en provocar accidentes terrestres, en derribar barcos, en tumbar techos. Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en salvar las almas que se están perdiendo. Y dice la Biblia que aquellos ángeles que estuvieron delante de Abraham llegaron a la ciudad de Sodoma, y allí se encontraron parqueado a Lot en el mismo centro de la ciudad. Y era costumbre de esos lugares que en el centro o en las puertas de la ciudad fuera un lugar comercial, hubieran mercados, también estuvieran los jueces ahí. Y dicen los estudiosos de la Biblia, los investigadores, que se cree que Lot había sido constituido juez de aquella ciudad. Así que él no solamente se acercó a aquella ciudad, él no solamente se mudó a aquella ciudad, él no solamente se convirtió en un ciudadano común y corriente de aquella ciudad, sino que él incluso estaba ocupando posiciones de poder en aquella ciudad. Podemos tener una idea clara acerca de cómo él se había mezclado con aquellas personas. Pero bueno, el Señor, aún en lugares que no son los más apropiados, en ocasiones levanta atalayas. No todo el que está en posiciones de poder se está perdiendo en aquel lugar. Hay personas que han ocupado posiciones importantes
en instituciones públicas que el Señor los ha colocado como el único medio para hacer una bendición en aquel lugar. Y a mí me parece, eso no es lo que dice la Biblia, tampoco dice lo contrario, pero a mí me parece que aunque Lot se había mezclado mucho con aquellas personas y aunque había ocupado aquella posición de poder, me parece que él se había mantenido fiel al Señor. Porque de lo contrario, ¿por qué el Señor se iba a molestar de mandar a sus ángeles hasta aquella ciudad tan perversa para decirle a su siervo que saliera de aquel lugar? Así que yo creo que Lot se había mantenido fiel. Pero no siempre que yo me mantenga fiel es sinónimo de que mi familia se mantenga fiel. Y yo quiero decirles que nosotros no podemos evitar que nuestros familiares se pierdan. No podemos evitar que nuestros familiares se mezclen con el mundo. No podemos evitar que nuestros familiares hagan las mismas cosas que hace el mundo. Pero sí, nosotros podemos evitar que nuestros familiares se expongan a ambientes de corrupción. Porque Lot puede ser que se haya mantenido fiel, pero esa no fue la realidad de su familia. Y yo les recuerdo que la decisión de moverse no fue de los hijos de Lot. La decisión de moverse fue de Lot. Y yo creo que hay muchas personas fieles que se van a perder, se van a salvar, mientras ven que su familia se está perdiendo. Y eso suena duro, porque imagínense ver a sus hijos que se pierden. Imagínense que su esposo se pierde, que su esposa se pierde, que su mamá, que su hermana, las personas que ustedes quieren se pierden. Eso es difícil. Cuando los ángeles llegaron a aquel lugar, Lot, que era muy amable, los invitó a quedarse en su casa. Y ellos primero le dijeron que no, pero Lot insistió. Y ellos decidieron quedarse allí. Y cuando se quedaron allí, y en la casa de Lot le estaban preparando comida, la Biblia nos cuenta en el capítulo 19 que la casa de Lot fue rodeada por los hombres de aquella ciudad. Pero ellos no tenían la intención de asaltar a aquellos hombres y robarle las cosas que ellos habían traído. Ellos tenían la intención de que Lot sacara a aquellos hombres que eran carne fresca con la intención de acostarse con ellos. Porque la depravación de aquel lugar había llegado a tal punto que no solamente las personas habían decidido hacer con su vida lo que ellos quisieran, sino que por la fuerza querían obligar a los otros a complacer sus deseos. Y Lot, de acuerdo con lo que nos dice la Biblia, salió para negociar con aquellos hombres. Y no entiendo ese negocio de Lot que le ofreció a sus hijas para que se calmaran, pero eso fue lo que Lot hizo. Pero aquellos hombres no estaban interesados en las hijas de Lot. Aquellos hombres estaban interesados en los visitantes que habían llegado a la casa de Lot. Y como él no pudo negociar con ellos, no los pudo convencer, los ángeles tuvieron que extender sus manos, entrar a Lot en la casa y cerrar la puerta y herir a todos los hombres que estaban fuera con ceguera. En ese momento, los ángeles concientizaron a Lot de que no era la semana que viene que él tenía que salir de aquel lugar. No era el próximo mes, el próximo año, cuando él tuviera más estabilidad, cuando él tuviera una mejor posición, cuando él quisiera jubilarse. No era en ese tiempo. Era ya que tenía que salir de la ciudad. Y cuando salió el sol, le dijeron: tienes que irte rápido. Y Lot recogió lo poco que pudo, que eran sus hijas y su mujer, y comenzó a salir de aquella ciudad. Pero el miedo lo arropó y creía que el tiempo no le iba a dar a llegar a un lugar seguro. Y le pidió a los ángeles que le permitieran alojarse en una ciudad pequeña que estaba cerca. Y los ángeles accedieron. Dice Elena de White que dentro de los planes de destrucción no solamente estaba Sodoma y Gomorra, también estaba aquella pequeña ciudad que Lot le permitió escapar, pero por amor a él, los ángeles le permitieron ese lugar y no lo destruyeron. Cuando iban de camino a aquel lugar, apresurados,
La Biblia dice que la esposa de Lot hizo algo que le habían advertido que no debía hacer. La orden había sido: salgan rápido y no miren hacia atrás. Y algunos comentadores de la Biblia dicen que la avaricia de la esposa de Lot le permitía estar tan atada a aquella ciudad que ella no podía creer que toda aquella riqueza se iba a destruir en ese lugar, y ella decidió mirar hacia atrás, y como consecuencia se convirtió en una estatua de sal. A Lot le dio tiempo llegar a la pequeña ciudad segura. Le dio tiempo llegar él y llegar sus hijas, y desde aquel lugar poder ver cómo todo lo que él había trabajado y todo lo que se había construido en aquella ciudad se estaba consumiendo en llamas. Lot tuvo una nueva oportunidad en esta tierra, pero no tuvo la oportunidad de disfrutar aquel momento en compañía de su esposa y de sus otros hijos. Y digo sus otros hijos porque tanto el comentario bíblico adventista como Elena de White dicen que Lot no tenía solamente las 2 hijas que se salvaron, sino que Lot tenía hijos e hijas, por lo que se cree que la otra parte de los hijos de Lot decidieron rechazar la invitación de Dios y de su padre, y también fueron destruidos en aquella ciudad. Qué escenario tan triste tuvo que vivir Lot. Ver cómo su mujer, por la desobediencia, no pudo acompañarlo en esta nueva vida. Ver cómo algunos de sus hijos rechazaron la invitación de Dios y también fueron destruidos. Yo me imagino que él tenía una mezcla de emociones. Se sentía feliz porque estaba vivo, pero en el fondo se sentía destruido porque gran parte de su familia no pudo escapar. Y eso nos sucede a nosotros con mucha frecuencia. Muchos de nosotros que tenemos familias que intentamos instruirlas en el camino de Dios, en ocasiones, cuando esos familiares se sienten grandes, independientes y con la capacidad de tomar decisiones, simplemente deciden hacer lo que ellos quieran e ignorar la voz de Dios. Y qué triste es ver a esas familias cómo sufren porque sus hijos se están perdiendo en el mundo, porque sus hijos o su cónyuge decidió que no iba a continuar en los caminos de Dios. El relato bíblico dice que las hijas de Lot tuvieron una idea brillante para ellas: vamos a perpetuar nuestra familia y para eso vamos a emborrachar a nuestro papá. Un día te acuestas tú con él y el otro día volvemos a emborrachar y me acuesto yo. Y así lo hicieron. Y las 2 hijas de Lot se embarazaron de su papá. Y una de ellas fue la madre, digamos, del pueblo de los amonitas y la otra de los moabitas. Y no hay que saber demasiado de historia para saber que los amonitas y los moabitas fueron malos. Esa fue la generación que Lot le heredó a la sociedad. Y probablemente esa no era su intención, pero las decisiones que tomó provocaron que situaciones desastrosas vinieran sobre él, sobre su familia y sobre la sociedad en general. Yo quiero recordarles que las decisiones que nosotros tomamos no solamente nos afectan a nosotros, afectan a nuestros hijos, afectan a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Por lo que nosotros deberíamos ser más cuidadosos a la hora de tomar decisiones, porque nosotros podemos constituirnos en una bendición para los demás, pero también podríamos constituirnos en una maldición para las demás personas. Y probablemente la única forma en que tus compañeros de trabajo o que tus familiares conozcan a Dios es a través de ti.
Y las decisiones que tú tomes van a permitir que esas personas quieran acercarse a Dios o que quieran alejarse. Y qué bueno sería que nosotros tengamos la oportunidad de salvarnos con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra madre, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Pero qué triste sería el escenario que por nosotros ser caprichosos, obstinados, nos acerquemos tanto al pecado que nosotros nos mantengamos fieles, pero nos constituyamos en piedra de tropiezo para las demás personas. Y usted y yo sabemos qué dice la Biblia acerca del que se constituye piedra de tropiezo para los demás. ¿Qué dice? Que sería mejor que usted agarre una piedra de molino que ni usted y yo conocemos, pero que dicen que es grandísima y pesada. Usted le amarrara una soga, se la amarrara usted al cuello y se tirara al fondo del mar amarrado de esa piedra. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que es mejor no haber existido que ser una piedra de tropiezo para las demás personas. Y aunque tú no puedes controlar que el otro decida salvarse o no, tú sí puedes controlar convertirte en un buen ejemplo para las demás personas. Lot no tuvo esa oportunidad de celebrar con su familia, pero tú y yo todavía tenemos la oportunidad de tomar mejores decisiones que ayuden a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares a acercarse a Jesús. La orden de salir de la Sodoma en la que nosotros nos hemos metido ha sido dada. ¿Qué estamos esperando nosotros? Ustedes saben qué dice Elena de White acerca de Lot. Dice muchas cosas, pero acerca de Lot y su esposo y su esposa dice que si Lot hubiese sido más diligente en salir de la ciudad de Sodoma cuando los ángeles se lo ordenaron, su esposa se habría salvado. A veces nosotros damos tanta vuelta cerca del pecado, tanta vuelta, que exponemos a las personas que amamos a enredarse en ese pecado y luego no poder salir. Yo quiero recordarte que es tu responsabilidad salvarte, pero también es tu responsabilidad ser un buen ejemplo para los demás. Qué bueno será cuando tú puedas ver en el cielo tu corona llena de estrellas por aquellas personas que se salvaron, que quizás tú ni siquiera tienes conciencia de eso, pero que solo por tu testimonio esas personas decidieron acercarse a Dios. Yo quiero motivarte a que si escuchaste la voz de salir de Sodoma, dejes de dar vueltas y salgas ahora. Porque si escuchaste la voz es porque Dios aún te extiende su misericordia para que tú tengas la oportunidad de salvarte. Hay muchas personas con las que tú necesitas encontrarte en el cielo, y esa debería ser tu motivación para hacer los arreglos que sean necesarios para tú salvarte. Amén. Mi esposo dice que él necesita salvarse porque tiene que volver a ver su mamá. ¿A quién tú tienes que volver a ver? En el año 2017 yo decidí durar unos días con una amiga que había sido diagnosticada con una enfermedad rara. Las enfermedades raras tienen la particularidad de que no se sabe nada de eso. Se sabe que existe, pero no se sabe cómo tratar eso. Y aunque se hacen muchas investigaciones, son como muy lentas. Y en lo que se llega al medicamento, mueren muchas personas. Así que yo decidí visitar a mi amiga que había sido diagnosticada con esa enfermedad rara y pasar 17 días con ella. Y esa persona, que a mi juicio y al juicio de los demás era muy entregada a Dios, era muy servicial, era una persona cristiana, desinteresada, que trabajaba para que los demás pudieran salvarse, la encontré acostada sin poder moverse por sí misma y sin poder respirar sola. Tenía que estar conectada a una máquina que la obligaba a hacer el movimiento respiratorio. Pero ella estaba de buen ánimo
Yo pensaba que yo me iba a animar y ella terminó animándome a mí. El caso es que cuando pasaron los 17 días, ya yo tenía que irme para mi casa. Y yo me fui de aquel lugar segura de que yo la iba a volver a ver. De hecho, lo último que le dije fue: amiga, nos vamos a volver a ver. Y me fui. Hace 3 años recibí una llamada. Falleció. Y no la volví a ver. Pero yo tengo la esperanza de volverla a ver en la tierra nueva. Amén. Entonces, yo estoy segura de que tú también hay muchas personas que quieres volver a ver. Y de la única manera que puedes volver a verla es si tú sales del pecado en el que tú te has metido solito, agarras la mano de Dios que ha sido extendida con misericordia y permites que el Señor pueda transformar tu vida. Yo sé que probablemente tú te has equivocado en muchas ocasiones, le has fallado a Dios de muchas maneras, has sido un mal testimonio en muchas ocasiones. A mí también me ha pasado. Pero qué bueno es que todavía el Señor sigue extendiendo su brazo de misericordia, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Hay alguna persona que entiende que tiene que salir de Sodoma? Tu Sodoma puede ser distinta a mi Sodoma, pero sigue siendo Sodoma. Y es necesario que tú salgas de ahí para que puedas salvarte. Amén. Quiero motivarte a que le pidas al Señor que te saque por las buenas o por las malas, pero que te ayude a salvarte.